Si te gusta este canal, estamos seguros de que serías capaz de responder a un montón de preguntas en un concurso sobre grandes megaprojects. ¿El edificio más alto del mundo? Fácil, el Burj Khalifa. ¿El avión más grande del mundo? Pues hasta que fue destruido por Rusia era el mítico Antonov 225, pero en este momento es el Stratolaunch Rock. ¿Y el barco más grande? Pues está claro, el Seawise Giant. ¿Y la presa más grande del mundo? Pues por supuesto, la presa de las Tres Gargantas. Hasta aquí todo fácil, ¿verdad? Sin embargo, seguramente hay algunas preguntas que os dejarían algo más dubitativos. ¿Cuál es la planta solar más grande del mundo? ¿Y la batería de mayor tamaño? ¿Cuál es el cable eléctrico submarino más largo de todo el planeta? Pues bien, la respuesta a estas preguntas la tiene una empresa australiana con sede en Singapur. El megaproject de Sun Cable incluiría estos registros récord. Denominado como el Australia Asia Power Link, el proyecto de Sun Cable piensa utilizar un enorme parque solar en el territorio del norte de Australia, uno de los lugares más soleados de todo el planeta. Desde allí transportarían cantidades ingentes de energía limpia, no solo a través del territorio australiano, sino que también llegaría a Singapur y algún día a Indonesia. Si este proyecto tiene éxito, entrará por seguro en el libro Guinness de los Récords y cubrirá una parte importante de las necesidades de electricidad de la ciudad-estado-empresa de Singapur. Además, servirá como modelo para que muchas otras naciones puedan hacer lo mismo. Pero si os parece, conozcamos mejor de qué estamos hablando exactamente. El territorio del norte de Australia es uno de los más soleados de todo el mundo. Para que os hagáis una idea, hablamos de entre 3.000 y 4.400 horas de sol al año. Pero es que además no tienen una estación de lluvias, al menos no en la forma en la que nos imaginamos. Os voy a dar un número. La precipitación anual total de este territorio es de apenas 285 milímetros. Muchas otras regiones del mundo, que también reciben una cantidad similar de horas de sol, lo pueden aprovechar con fines agrícolas, cultivando y cosechando plantas. Pero en esta zona hablamos de un desierto en el interior de Australia, donde la única vegetación que prevalece es la del desierto. Y esto convierte a este lugar en una zona ideal para la producción de energía solar. Es el estado además menos poblado de todo el continente, con grandes extensiones de terreno prácticamente vacías, pero con suficiente infraestructura como para que puedan llevarse a cabo grandes proyectos de ingeniería. Y es que, como ya sabéis, Australia es un país muy rico, con una industria petrolera y minera en auge, y esta zona posee un número de trabajadores con comunicaciones, sistemas de transporte e infraestructuras orientadas a estas industrias. Pues bien, para que os hagáis una idea, según un informe del año 2019 de Zero Emissions, el territorio del noroeste sería capaz de producir energía limpia a una escala sin precedentes. Y en un territorio con una población de tan solo 250.000 habitantes, los más de 8.000 puestos de trabajo que Beyond Zero cree que se crearían podrían ser decisivos para convencer a los responsables de la zona de apostar y facilitar este proyecto. La empresa Sun Cable se fundó en 2018 con un objetivo en mente: desarrollar infraestructuras de energía solar en el territorio australiano a una escala que rivalizaría o incluso eclipsaría la producción de energía de combustibles fósiles en el territorio del norte. En opinión de Sun Cable, una planta solar de gran magnitud no solo podría satisfacer las necesidades energéticas del propio territorio, incluida la capital, Darwin, sino que también podría producir suficiente energía exportable para reducir en gran medida la dependencia de los combustibles fósiles en Australia o incluso en otros mercados asiáticos. Para que os hagáis una idea, el proyecto insignia propuesto por Sun Cable es de una envergadura colosal. La granja solar proyectada se situaría en la región de Barkly y sería visible incluso desde el espacio. Con una población de apenas 7.000 habitantes repartidos en unos 322.000 kilómetros cuadrados de tierra, esta región en el territorio del norte es extremadamente yerma. Ya os he dicho que es un desierto. Pues bien, Sun Cable ha puesto su atención en unas 12.000 hectáreas de terreno. Para que os hagáis una idea, es un poquito menos que la ciudad entera de Dublín, o aproximadamente la misma superficie que ocuparían 7,3 millones de Shaquille O'Neals echándose una siesta. Un dato bastante sorprendente es que una planta fotovoltaica de este tamaño solo ocuparía el 0,0004% de la región de Barkly. Así que cuando hablamos de la cantidad de energía que podría generar este parque solar, hay que tener en cuenta el enorme potencial existente en todo el territorio del norte de Australia si el proyecto se ampliara en el futuro. Ojo con esto. Pero bien, el caso es que en estas 12.000 hectáreas, Sun Cable pretende instalar el enlace eléctrico Australia-Asia o AA Power Link, como lo llamaremos en adelante. Lo central incluiría numerosas
llamadas matrices solares o conjunto fotovoltaico, con largas hileras de los típicos módulos solares entrelazados y de color oscuro que componen este tipo de instalaciones y que seguro que todos habréis visto en algún lugar. Cuando todos funcionan a la vez, los paneles de la central serían capaces de generar unos 10 gigavatios de electricidad, aunque esta estimación inicial se actualizó en el año 2021 y se elevó hasta el entorno de los 20 gigavatios. Para contextualizar, pensemos que la mayor central eléctrica de Australia, la de carbón de Loy Yang, produce 3,6 gigavatios. De hecho, una central solar de este tamaño se convertiría en la mayor del mundo por un factor de casi 10, superando incluso al parque solar Bhadla de la India. De hecho, sería suficiente para abastecer a 3 millones de hogares, y recordemos que en todo el territorio del norte hay menos de 100.000 hogares. Parte del plan de Sun Cable es abrir una planta en Darwin para la producción de los paneles fotovoltaicos utilizados en AA PowerLink, lo que crearía un gran número de puestos de trabajo en la zona. Pero es que la fábrica es solo una de las infraestructuras que tendrían en mente construir, y desde luego el resto de los planes no son ni muchísimo menos ambiciosos. El programa prevé un cable aéreo de corriente continua de alto voltaje para transmitir electricidad a lo largo de 800 kilómetros desde el recinto solar hasta Darwin. Asimismo, el plan incluye también un sistema de baterías que podrían almacenar hasta 42 gigavatios hora de energía, batiendo de sobra el récord mundial de capacidad de almacenamiento en baterías. Además, la infraestructura de apoyo contaría con una instalación de logística intermodal, con un patio logístico ferroviario, un campamento de alojamiento para trabajadores y varias infraestructuras auxiliares. Pero ojo, porque esto no es todo. La visión de Sun Cable va mucho más allá de Australia, ya que piensan instalar hasta 6 sistemas de cables submarinos para transferir electricidad a lo largo de aproximadamente 4.200 kilómetros desde Darwin hasta incluso Singapur. ¿Habéis oído bien? Atravesando aguas territoriales de Indonesia, esta línea eléctrica proporcionaría a la pequeña nación hasta el 15% de todas sus necesidades energéticas que actualmente cubre, principalmente con gas natural. Es decir, que sería el cable eléctrico submarino más largo de todo el mundo, superando por 5 veces el que conecta el Reino Unido con Dinamarca. En total, el coste del proyecto asciende a 30.000 millones de dólares australianos, que son unos 20.000 millones de dólares estadounidenses. Es una suma considerable, pero cuando los evaluadores externos empezaron a estudiar el proyecto, la inversión les pareció totalmente razonable y, es más, potencialmente muy rentable. Pero bien, vamos a recopilar, si os parece, algunos datos. Bien, según sus estimaciones, es probable que cuando funcione a pleno rendimiento, AA PowerLink aporte a la economía del territorio del norte unos 8.000 millones de dólares australianos al año, que para que os hagáis una idea es más de 5.000 millones de dólares estadounidenses. Además, producirá energía suficiente para exportar por un alto valor de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares cada año. De esta forma, lo ideal sería, según lo planteado, que el proyecto se ampliara en un futuro y suministrara más energía a Indonesia a lo largo de su recorrido. Para que os hagáis una idea, solo con este potencial de exportación se podrían compensar unos 8,6 millones de toneladas de emisiones anuales de CO2. El AA PowerLink comenzó con un calendario ambicioso. Sun Cable se fundó en 2018 y el proyecto preveía haber obtenido toda la financiación necesaria antes de 2023. Una vez hecho esto, debía asumir un calendario de construcción de solo 5 años, suministrando energía a Darwin para el año 2026 y a Singapur en 2027, antes de alcanzar su plena capacidad en 2028. Una de las principales razones por la que este calendario era técnicamente viable, por no decir realista, era la identidad de los principales inversores de Sun Cable. Los multimillonarios empresarios australianos Michael Cannon-Brookes, cofundador de la empresa de software Atlassian, y Andrew Twiggy Forrest, un magnate del mineral de hierro. Entre los dos, seguramente, podrían haber aportado los 20.000 millones para Sun Cable, pero es que además Cannon-Brookes y Forrest actuaron como primeros inversores y animaron a otros ricos y poderosos a contribuir a la financiación del proyecto. Es decir, que el dinero nunca parece haber sido un problema. En 2019, el gobierno del territorio del norte le concedió a PowerLink el estatus de proyecto principal, lo que abrió la puerta a los apoyos y la colaboración local para facilitar el desarrollo de esta iniciativa. Por su parte, en 2020, el gobierno federal australiano dio su visto bueno y agilizó los trámites burocráticos para acelerar la obtención de todos los permisos necesarios. También en ese año, en 2020, se inspeccionó con éxito la ruta del cable submarino entre Darwin y Singapur, y a principios del 21, el territorio del norte firmó un acuerdo comercial con Sun Cable para dar otro empujón al proyecto.
Los patrocinadores empezaron a invertir dinero mientras las administraciones gubernamentales elogiaban el plan como una vía para conseguir una energía renovable, asequible y fiable en Australia para finales de la década. Eso sí, en los primeros años del proyecto, el AA Powerlink cosechó críticas por parte de algunos expertos, que señalaron la dificultad de pedir a un país como Singapur o incluso la propia Australia que se comprometieran con una fuente de energía llamada a tener un peso tan grande dentro de la provisión eléctrica nacional. Después de todo, ¿qué pasaría si el 15% del suministro eléctrico desapareciera de repente un buen día debido a accidentes, condiciones meteorológicas adversas o cualquier otro problema? Los observadores también señalaron la presencia de competidores internacionales más cercanos, como por ejemplo numerosos proyectos hidroeléctricos y solares en India, Malasia e Indonesia. Claro que ni la empresa ni el gobierno australiano, incluidos los responsables de clima y energía, parecían compartir ni mucho menos ese pesimismo. Pese a ello, los problemas potenciales del AA Powerlink siguieron planeando sobre el proyecto en sus primeros años. Todo esto culminó no hace mucho cuando una disputa entre los accionistas principales puso en riesgo todo el futuro de este ambicioso proyecto. En enero del 2023, Sun Cable solicitó la administración voluntaria, una especie de proceso anterior a la quiebra para empresas con problemas, lo que en España se denominaría concurso de acreedores, en un intento por reestructurar y salvar la empresa. No vamos a entrar en detalles sobre cómo funciona este proceso en Australia, pero podemos decir que está diseñado para dar un respiro a empresas con dificultades financieras, mientras que un administrador externo organiza los activos y los pasivos. Hace un par de meses, de hecho, se publicó la noticia de que Michael Cannon-Brookes tenía ahora el control del proyecto tras ganar un proceso de licitación contra Andrew Forrest y adquirir los activos de la compañía. Cannon-Brookes ha dejado claro que sigue creyendo en las posibilidades que presenta Sun Cable para la exportación del ilimitado sol de Australia. Textualmente dijo: "Seremos una superpotencia de energía renovable y desempeñaremos un papel en la lucha contra el calentamiento global". Los obstáculos actuales del proyecto incluyen la necesidad de encontrar alguna solución al problema del cable submarino, que tendría que cruzar algunos tramos de océano de kilómetros de profundidad para poder llegar al destino final, es decir, a Singapur. Pero no solo eso, además, Singapur todavía no se ha comprometido como cliente del proyecto y está explorando fuentes alternativas como por ejemplo el hidrógeno o la energía geotérmica. Y precisamente por esta misma razón, aunque la construcción comenzara según lo previsto, no hay muchas garantías de que la línea eléctrica de Sun Cable llegara a buen puerto, y esto es demasiado riesgo para una apuesta tan importante. Dicho esto, es poco probable que el proyecto fracase completamente. ¿Por qué? Pues porque tanto sus actuales propietarios como el gobierno australiano y el territorio del norte están muy interesados en que un proyecto tan importante como este funcione. Es decir, que si Singapur no acaba convirtiéndose en cliente, Indonesia sigue siendo un comprador potencial de la energía solar que Sun Cable proporcionaría. Y además, dado que muchos críticos del proyecto se quejan precisamente de que la energía de la planta solar se exportara en lugar de utilizarla en Australia, no es del todo impensable que este proyecto fuera el inicio de una revisión de la propia infraestructura energética del país. Y más allá de las preocupaciones inmediatas de la propia empresa Sun Cable, es muy importante tener en cuenta que los obstáculos a los que se enfrentan son muy comunes en todo tipo de proyectos de energías renovables, sobre todo cuando hablamos a esta gran escala. Al ser pioneros es difícil conseguir sacar adelante un proyecto como este y encontrar un mercado con tanta energía. Es muy complicado y también lo es construir y utilizar este tipo de tecnología a gran escala. Pero independientemente de los problemas de gestión del proyecto, el trabajo de Sun Cable es pionero, y cuando pensamos en el futuro de este tipo de iniciativas, es importante recordar que el primer parque solar de este tamaño será mucho más difícil de construir que el segundo y el tercero y los que vengan después. Es decir, que merece la pena extrapolar a un futuro cercano la existencia de una planta solar de este tamaño en el territorio norte de Australia, de modo que una prueba de concepto de este tipo podría mostrarse a los potenciales inversores y a los gobiernos de todo el mundo. Se prevé que el AA Powerlink produzca un máximo de 20 gigavatios en esas 12.000 hectáreas, que es un porcentaje minúsculo del terreno de la región, que ya de por sí está escasamente poblada y es donde se instalará. Pues bien, en 2022 Singapur consumió 26,9 teravatios por hora de electricidad, de las que Sun Cable podría suministrar hasta el 20%, es decir, unos 5,4 teravatios por hora. En lo que se refiere a Australia, consumió 189 teravatios hora en el ejercicio fiscal 2021-2022, por lo que sería factible que con 35 parques solares de tamaño similar se pudiera abastecer a todo el país. Y ojo, porque si ese número os parece elevado, solo hay que multiplicar 12.000 hectáreas por 35
2025 para darse cuenta de que el conjunto ocuparía menos de 0,1% de la superficie terrestre de Barkley. Para que os hagáis una idea, la región de Barkley, a su vez, es solo una pequeña parte del propio territorio del norte, el cual tiene un tamaño equivalente al de Francia, España e Italia juntos. Es probable que en Australia haya tantos grupos NIMBY, es decir, ya sabéis, not in my backyard, o como lo decimos en español, SPAN, es decir, sí, pero aquí no, como puede haber en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, gente que le parece buena idea, pero no en su casa. Sin embargo, en una región tan poco poblada y con el potencial de suministrar energía tan abundante, limpia y barata a todo el país, es difícil que unos cuantos opositores locales sean suficientes como para detener el entusiasta impulso de los dirigentes australianos. ¿Sería caro? Por supuesto. Pero en este momento Australia ya es un exportador de energía después de cubrir el 100% de sus propias necesidades. A esto tendríamos que añadir también una probable caída de los precios de los equipos de los parques solares debida a la producción en masa y a la innovación continua. Estos incentivos para su implantación a gran escala nos pueden dar una idea de lo que podría significar para Australia una réplica del plan de Sun Cable. Teniendo en cuenta que en teoría sus propias necesidades energéticas estarían cubiertas al 100% con estas 35 hipotéticas plantas solares, aún quedaría disponible el 99,9% de la superficie terrestre de la región de Barkley y el potencial de exportación podría ser colosal. Por supuesto, no estamos aquí para dar ideas o hacer sugerencias al gobierno australiano, pero cuando se habla de este tipo de proyectos energéticos a gran escala, es muy importante llevar nuestra imaginación más allá de todo lo que podamos. Gracias a proyectos como el de AA Powerlink, si es que llega a materializarse, los científicos e ingenieros podrían superar los límites de lo que es posible en la actualidad y, de paso, proporcionar una hoja de ruta para que sus logros se repitan más rápida y más fácilmente en el futuro. Y llegado a este punto, turno para vosotros. ¿De verdad creéis que llegará a buen puerto este proyecto? ¿Llegaremos a ver el Sun Cable construido en Australia? Y lo que es más importante, ¿creéis de verdad que este tipo de proyectos se puedan expandir, no solo por el territorio de Australia, sino por otras zonas que tienen zonas desérticas y mucha luz solar, como por ejemplo el desierto de Arabia o el desierto del Sáhara? ¿Hasta qué punto la energía solar podría convertirse en una alternativa realmente sólida a los combustibles fósiles? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en Megaproject sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.